quiero hablar sobre un tema del que muy seguido somos parte de eso, que es la tentación. ¿A quién le gusta ser tentado? A nadie. Pero la tentación es algo que viene a nuestras vidas más seguido de lo que muchas veces quisiéramos. Y no estoy hablando de ceder a la tentación, estoy hablando de la tentación en sí. Y la tentación en sí no es ni buena ni mala. La tentación es algo que viene a la vida. Lo bueno o malo es lo que decidimos a partir de la tentación. ¿Sabe qué? Hay un experimento que fue famoso, lo escuché en estos días y quise leerlo con ustedes y le llaman el experimento del malvavisco. ¿Saben lo que es el malvavisco? Esa golosina a la que los chicos no pueden resistir. Y en 1972 un psicólogo, Walter Mischel, llevó chiquitos de preescolar a un lugar, era un lugar cerrado, y él les puso a cada uno un malvavisco adelante y les dijo, bueno, pero no lo toquen, aguarden 15 minutos porque yo tengo que salir y cuando vuelvo les voy a traer, al que no lo coma, le voy a traer 2 malvaviscos más. Resulta que los chicos, algunos no aguantaron un segundo, se lo comieron de entrada y otros buscaban estrategias. Algunos se tapaban la cara para no verlo, otros cantaban, miraban para otro lado, pensaban en otra cosa. Pero el resultado es que 1 de cada 3 pudieron resistir la tentación. El tema era cuántos resisten la tentación de comer el malvavisco. 1 de cada 3 pudieron resistir. Lo llamativo es que dice que después de varios años, cuando estos chicos ya eran ya más grandes, volvieron a ver cuál era el resultado en la vida de cada uno de ellos y los que habían llegado hasta el final, los que soportaron los 15 minutos sin tocar el malvavisco, dice, ganaban más plata, tenían mejores vínculos sociales, tenían menor tasa de divorcio, menos problemas de adicciones y hasta menos enfermedades crónicas y menos obesidad. En casi todos los aspectos de la vida, a ese grupo le había ido mejor. El experimento del malvavisco. Y me llamó la atención porque justamente hoy quería hablar sobre esto, sobre la tentación. Yo venía preparando el tema y chusmeando a ver qué novedad había, me veo este experimento. Y me llamó la atención por esto. La persona que sabe lo que quiere, que sabe a dónde está apuntando, en todos los órdenes de la vida le va mejor. El que sabe que tiene la milanga ahí adelante, pero tengo que comer la verdura. Pero a nadie le gusta la lechuga, primero quiere la milanesa. Bueno, el que sabe lo que tiene que hacer, el que sabe que, primero quiero la diversión, no, primero tengo que estudiar para después ponerme con los videojuegos, entonces si estudio después me va a ir mejor. Entonces esas personas en todo orden de la vida le va mejor. Y yo pensaba justamente por eso, en el camino del cristiano, la tentación es algo mucho más normal de lo que parece. Yo le pedí a mi amiga la inteligencia artificial que me hiciera un dibujito sobre lo que es la tentación. La tentación es una bifurcación en nuestro camino. En nuestro andar diario llegamos a un punto donde aparece la tentación. Cuando aparece la tentación tenemos 2 caminos para agarrar. Un camino ancho y un camino angosto. Un camino que nos lleva a un paisaje que aparenta ser hermoso y otro camino que nos lleva a un camino montañoso, una senda donde hay mucho pasto y muchas veces ocasiona sufrimiento. Pero el tema es, cuando llegamos a la tentación, a esa bifurcación, que en sí, si yo estoy acá parado, no hay nada de malo, pero es en la elección del camino que voy a seguir donde se hace la diferencia. Yo creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero la tentación, aunque no es ni buena ni mala, en realidad puede ser hasta muy buena para nuestras vidas. Porque cuando hemos decidido hacer las cosas bien, cuando hemos decidido hacer lo que Dios nos dice, y dice, yo quiero agarrar el mejor camino, yo quiero agarrar el camino de la santidad y voy a resistir la tentación, ahí hay al menos 3 cosas que uno aprende en ese momento, y es que reconocemos nuestra debilidad, porque en la tentación aparecen nuestras debilidades, no nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Hablaba con un muchacho el otro día y le decía, cuando viene la tentación, si a vos te gusta el fútbol,
O ponele, si te gusta la pesca, la tentación no te va a venir con que anda una carrera de auto, te va a venir con ir a la pesca. Si te gustan el fútbol, no te va a venir con andar a jugar a la lotería, te va a venir con ir a ver un partido de fútbol. O sea, la tentación aparece por donde más nos gusta. Por eso ahí aparece que reconocemos nuestras debilidades, en primer lugar. En segundo lugar, nos afirmamos en la palabra de Dios, porque para resistir la tentación hay que conocer y afirmarse en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, aprendemos a depender del Señor. Pero ahora vamos a entrar en todos estos detalles. Yo tomo la tentación como pasa en los exámenes, tanto en la escuela como en la universidad. Si yo le pregunto a los chicos, ¿a quién le gusta tener examen? ¿Saben que mañana van a tener examen? ¿Están con la cabeza? ¿O no, Avi? ¿O no, chicos? ¿Están con la cabeza dada vuelta? No puede ser, tengo examen. Sin embargo, aunque a nadie nos gusta tener examen, tener prueba en la escuela, en la universidad, donde sea, sabemos que después de ese examen, cuando lo rindo bien, pasé de año. Entonces es una materia menos para rendir. O sea, el resumen, ese examen es bueno para mí. Que me duele, que no lo quiero pasar, sí, pero el resultado es bueno. Entonces la tentación es algo así, no la queremos. A nadie le gusta ser tentado, a nadie. Porque ahora vamos a ver que es una lucha que hay interna cuando somos tentados. Pero el resultado, cuando soportamos la tentación, es bueno. Entonces, cuando venga la tentación, no te hagas problema porque viene la tentación. Sí, proponete resistirla y ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Porque esto nos va a traer. Ahora, este dibujo habla del pasaje de Mateo 7, 13 y 14, donde habla del camino angosto y del camino ancho, de la puerta angosta y de la puerta ancha, por donde muchos van por el camino ancho, pero lleva a la perdición, el camino angosto, por donde van pocos y lleva a la vida. Ahora, vamos a ir por parte. ¿Dónde se origina la tentación? Y en esto el diablo me va a aplaudir, porque me dejaste afuera, va a decir. Pero la tentación no se origina en el diablo, se origina en nuestra mente. ¿Sabía eso? Vamos a leer juntos cuando el Señor les habla a los discípulos en Marcos 7, 21 y 23. Dice, porque ¿de dónde? De dentro del corazón, ¿escuchó eso? De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Nada más que eso. Todo eso sale de adentro de nuestro corazón. ¿Pero cómo? Entonces estaba guardado ahí y a veces sí. Si no cuidamos nuestro corazón, porque de él mana la vida, ¿recuerda? Si no cuidamos lo que hay en nuestro corazón, entonces esas cosas se acobachan en nuestro corazón y ahí viene el problema. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero hay un pasaje que me encanta ahí en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, donde dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y ahora dice algo que es importante, mire, sino que cada uno es tentado cuando de su, ¿qué dice? ¿Lo alcanzan a leer de ahí? ¿Me ayudan? ¿Qué dice? De su propia concupiscencia. De su propia concupiscencia ocurren dos cosas. Primero es atraído y después es seducido. ¿Ven? Que el problema no está afuera, el problema está dentro. El problema de la tentación se origina en nuestra cabeza. La concupiscencia es el deseo apasionado de hacer lo que Dios prohibió, lo que Dios dice que no hay que hacer. Por eso es importante cuidar nuestros pensamientos, porque vienen pensamientos y hay que rechazarlos. Cuando son pensamientos que uno sabe que no son del Señor y que está mal, no es que no vienen, sí, a veces van a venir, pero el tema es rechazarlo. Como decía uno, el pájaro puede volar por la cabeza, pero no lo dejes que haga el nido en tu cabeza. Entonces pueden venir pensamientos, el tema es rechazarlo. Por eso la concupiscencia es el deseo ese que ya se hizo fuerte en nosotros y es un deseo apasionado de hacer lo que Dios prohibió. De su propia concupiscencia es atraído y después es seducido. Yo veía la palabra seducir y el origen de la palabra seducir es se, que viene de aparte, de lejos, y ducere, que significa guiar o conducir. O sea, te saca afuera, te guía afuera del propósito que tenés. Eso es seducir. Ahora, quiero ver esto porque vamos a ver 3 ejemplos de personas en la Biblia que fueron
que tentadas y fracasaron y cayeron en la tentación, y justamente les ocurrieron estas tres cosas. Por su propia concupiscencia, fueron atraídos y después fueron seducidos. Y los tres ejemplos son Eva, la esposa de Adán, que algunos conocen por nombre, nadie la conoció personalmente, de nosotros al menos, pero Eva, después Acán, hace unas semanas atrás, Walter predicó sobre Acán, ¿recuerdan? Ese hombre que cuando Israel había entrado a Jericó, victorioso, el Señor había hecho un milagro bárbaro, el tipo vio un manto babilónico, un montón de plata y oro y dijo, esto es mío, lo enterró abajo de la tienda. ¿Cuántos se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan? Bueno, y si no, vea el video de Walter cuando predicó, lo que se esconde se pudre, así era, ¿no? Y después, sobre David, vamos a ver también. Pero mire, cuando leemos Eva en Génesis 3:6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? Eso es en el caso de Eva. Miren el caso de Acán, Josué 7, versículos 20 y 21. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Si se le prestan atención van a ver que hay verbos que se repiten en una y otra. Y en el caso de David, 2 Samuel 11, versículo 2 al 5, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, estaba durmiendo la siesta, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, ella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Ahora quiero hacer una comparación de los tres. Espero que se entienda, mire, porque así trabaja la tentación. ¿Por qué yo quise detenerme en estos tres? Porque tenemos que saber cómo trabaja la tentación cuando la gente es vencida o cuando a veces trata de vencernos. En primer lugar, casi siempre entra por la vista. Fíjense en el caso de Eva, vio que el árbol era bueno. ¿Ve lo que dice Génesis 3:6? Vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol... hasta ahí, vio que era bueno y agradable a los ojos. Acán, Josué 7:21, dice, pues vi. Ven que la vista puede llevarnos a ver cosas buenas, también puede llevarnos a ver cosas malas. No es que no va a entrar, entra la imagen que nosotros vimos. Lo importante es qué hacemos nosotros con lo que vieron nuestros ojos. Entonces, y cuando vemos a David, David se levantó de la siesta, se levantó de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué hizo? Vio. Los tres vieron algo que no debían ver. Vieron algo que no debían quedarse mirando. ¿Lo viste? Desvía la vista. Uno decía, no podemos evitar la primera mirada, evitar la segunda. Entonces otro decía, bueno, entonces la primera la hago bien larga. No, si lo viste sin darte cuenta, evitar la segunda mirada. Pero en serio, no solo estoy hablando de atracción sexual ni nada por el estilo, estoy hablando en todos los aspectos. Y por eso entró por la vista. El segundo, ahí hablamos de la concupiscencia. El segundo punto, que esto produce un deseo casi irresistible. Fíjense, en Eva encontró que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Codiciable significa que anhelo fuertemente lo que no es mío. Eso significa la codicia. Entonces, árbol codiciable, encontró que ese árbol era codiciable, un deseo casi irresistible. Vieron que lo que leímos en Santiago decía, es atraído, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Acán, este hombre que tomó el manto y la plata y el oro, dice, lo cual codicié, cuando vio eso lo codició. El mismo verbo que usa Acán cuando dice lo cual codicié, es la misma palabra en el original hebreo que la que usó Eva cuando dice árbol codiciable a los ojos. Fíjense lo que es la codicia. Lo vieron, está bueno, pero ya le agarraron ganas de tenerlo.
Es un problemón, pero justamente un deseo casi irresistible, es atraído. Y David, dice, David envió a preguntar por aquella mujer. Cuando la vio que era hermosa, dijo, esta no me la pierdo. La codició, no dice la palabra codiciar, pero evidentemente cuando envió a preguntar es porque ya la codició. ¿Ve cuál es el problema? Y en tercer punto, dice, es seducido. Fíjense, Eva vio que era codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió. ¿Ve? Ya la sedujo, ya fue, agarró y comió, ya está, yo me juego. Pero tiene consecuencias. Vamos a ir después a esto. Acán dice, lo cual codicié y tomé. Ven que en los dos casos, Eva, Acán, y vamos a ver que David también, porque David dice, la tomó y vino a él y durmió con ella. Decide tomar, ya fue seducido, entonces toma lo que le va a producir el pecado que le va a traer la muerte. Por eso es importante esto. Se hace movido por las emociones sin tener en cuenta las consecuencias que el pecado le va a traer. Y en cuarto lugar, fíjense las consecuencias, porque Santiago dice, la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado que da a luz la muerte. Y en Eva dice, los sacó del huerto del Edén. Dios los sacó del huerto del Edén. Vino la muerte espiritual de ellos. Fueron a la tierra, esa tierra desértica, que Dios les había dado un huerto para que ellos estuvieran, donde había árbol con todos los frutos que ellos podían necesitar. A una tierra donde si no la trabajás no va a haber nada. Entonces allí tuvieron que ir. En el caso de Acán, Josué 7:12, cuando Acán tenía eso, ahí enterrado, dice, por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ve la consecuencia del pecado, es muerte. No es algo nuevo para nosotros porque el versículo lo conocemos, la palabra la conocemos y sabemos. Pero cuando llega la tentación debemos ponernos fuertes porque las consecuencias están. A veces uno dice, bueno, sí, pero yo le pido al Señor y el Señor me perdona. Claro que te perdona. El Señor te perdona y te restaura, pero las consecuencias del pecado están. Entonces, de lo que no vamos a zafar es de las consecuencias del pecado, que muchas veces de eso queremos zafar. Y el Señor dice, yo te restauro, pero las consecuencias del pecado van a estar presentes. ¿Ve por qué resistir a la tentación es tan importante? Y dice, en el caso de David, Dios le dice a David en 2 Samuel 12:11 y después el 14, dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y en el 14 le dice Dios que el niño que había nacido morirá. El pecado trae muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y cuando habla del camino ancho y del camino angosto, la puerta ancha, y es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero hay otra tentación que es muy conocida, y usted quizás está esperando que yo hable de ella, y voy a hablar de ella, la tentación a Jesús. Cuando Jesús fue tentado. También fue tentado en varias de estas cosas. En primer lugar, Jesús después de 40 días tenía hambre, en Mateo 4, versículo 2 en adelante, y el diablo le dice, bueno, perfecto, hace transformar estas piedras en pan. ¿Tenía Jesús poder para transformar las piedras en pan? Por supuesto. Si días después alimentó a 5.000 con nada, con 5 panes y 2 pescados. Y como eran panes y pescado, bien podrían haber sido piedras. Pero Jesús tenía en mente la palabra que Dios le había dicho. Entonces Jesús se resiste a esa tentación usando la palabra de Dios. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque ahora vamos a estar viendo esto. En la segunda, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. En realidad cuando ese mandamiento que está esa promesa que está en el Salmo 91:11, dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y el diablo esa parte no se la dijo, le dice, te guardará para que no te pase nada. No, dice en todos tus caminos.
el Señor, conociendo la palabra, otra vez le da con la palabra y dice, no voy a hacer esto porque no es la voluntad del Señor. El Señor seguía resistiendo. En este caso, el diablo le estaba ofreciendo tirarse del pináculo del templo y todo el pueblo lo iba a ver. Y si los ángeles lo salvaban, ya no le hacía falta sanar a más nadie, iba a ser famoso porque ya sabían que era Dios en ese caso. Pero Jesús resiste esta tentación y le dice, no, no es la voluntad de mi Padre. Y lo puede leer tranquilo los versículos. Y por último le muestra todos los reinos del mundo, versículo 8 y ahora el versículo 9, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Justamente ahí donde el Señor dice, no, al Señor tu Dios adorarás. Listo, ahí se acaba la tentación. Pero fíjense que hay algo que es importante. El diablo le ofrece las cosas que en 1 Juan capítulo 2, versículo 16 habla, las cosas que hay en el mundo. Cuando viene la tentación, el diablo nos va a ofrecer las cosas que hay en el mundo. Y ahí aparece el diablo. En mi opinión, el diablo es el encargado de hacer marketing de lo que hay en el mundo. Nosotros somos los que vamos y compramos o no. Justamente cuando resistimos la tentación, no compramos lo que hace el diablo, porque el diablo nos va a venir a ofrecer lo que él está vendiendo, el mundo. Y el 1 Juan 2,16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando vemos en la tentación de Jesús y cuando vemos en las tentaciones que vimos antes de Eva, de Acán, de David, vamos a ver que aparecen de vuelta estas tres cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, a todo esto es importante que tengamos presente qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que estas son las cosas del mundo. El diablo te va a venir a ofrecer las cosas del mundo. ¿Puede él hacer algo más que eso? No. Si nosotros nos afirmamos en la palabra del Señor, no le tenga miedo al diablo, no porque el diablo me tentó y yo no puedo resistir. Sí que podés resistir. Ahora vamos a estar viendo esto. Y el diablo no puede hacer más que ofrecerte, no puede hacer más que eso. Y te va a ofrecer inclusive lo que no tiene. Pero así y todo es importante, como dice Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nuestro casco de salvación, nuestro yelmo de salvación debe estar vestido de Jesucristo y no proveer a las cosas del mundo. No llenar nuestra cabeza con las cosas del mundo. Pero ahora quiero entrar en otro tema también. ¿Sabe qué? La prueba y la tentación tienen una relación muy íntima. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se usa la misma palabra para prueba que para tentación. Y cuando en la prueba, en realidad, somos tentados a dejar de creerle a Dios. Cuando pasamos por la prueba, muchas veces estamos, y le voy a seguir creyendo al Señor, sí, yo voy a seguir creyéndole, y nos esforzamos, porque en la prueba la tentación es dejar de creerle a Dios. En la tentación, la prueba es hasta cuándo le vas a ser fiel a Dios. Ahora, ¿por qué digo que es la misma palabra? Porque en el Antiguo Testamento usa la palabra masá con doble S y con H al final. En Génesis 22:1, cuando dice que Dios probó, Dios a Abraham, usa la palabra masá, esa palabra. Y cuando en Éxodo 17:7, cuando el pueblo dijo, recuerda el salmo ese donde dice, el pueblo dijo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? El pueblo probó a Dios, tentó a Dios diciéndole, Dios no va a poder poner mesa en el desierto. Y Dios le proveyó y Él estuvo cada día con el pueblo en el desierto. Cuando el pueblo hizo esto, en Génesis 17:7, dice que llamó el nombre de aquel lugar Masá. 17:7, creo que si lo ven en la Biblia van a ver, Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron, o sea, pusieron a prueba a Jehová diciendo, está pues Jehová entre nosotros. Esa es la palabra Masá. Y en el Nuevo Testamento usa la palabra peirasmos en griego, ¿no? El Nuevo Testamento está en griego. Peirasmos, que significa prueba o tentación. Cuando dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Vieron cuando dice esa palabra? Esa es la palabra que yo le digo, peirasmos. Ahora, cuando Jesús dice,
no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es la misma palabra. Entonces, la prueba y la tentación están íntimamente ligadas, porque en cada una somos probados. En la tentación se prueba nuestra fidelidad a Dios y en la prueba se prueba nuestra fe, a ver si permanece constante. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Bien, bien, bien. Ahora fíjese, ahora viene la parte más linda, porque tenemos la victoria sobre la tentación y sobre la prueba. Pero debemos hacer al menos 4 cosas. En primer lugar, y esto es muy importante, porque hasta ahora estuvimos hablando de la tentación y usted dice, deja de tirarme pálidas. Tírame una buena. Bueno, ahora vienen las buenas. En primer lugar, debemos tener una preparación previa. No podemos esperar a estar en la tentación para decirle, Señor. No, ya antes debemos tener una preparación previa. Nosotros cada día, cuando oramos al Señor, no debemos orar por cualquier cosa. Debemos orar para aprender a depender del Señor en todo. Entonces, cuando llega la tentación, estamos preparados. Fíjense que Efesios 6:13 dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando llegue, no se la pongan el día malo, para cuando llegue el día malo, pueden resistir hasta el fin con firmeza. Ponerse la armadura de Dios hoy, y ustedes recuerdan la armadura de Dios, la oración, la palabra, el evangelio de la paz. Ponerse la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podamos resistir. La armadura hay que ponérsela hoy para cuando llegue el día malo. Cuando el Señor les habla a los discípulos, cuando ya estaban allí en el huerto y los discípulos se quedaban dormidos, Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Ve? Velad y orad ahora para que no entréis en tentación. Después, Filipenses 4:8 dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es prepararse para cuando venga el día malo, no esperar el día malo para ver cómo lo soporto. Debemos estar cada día preparados y eso nos hace ir un paso adelantados. Y por último, Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En primer lugar esto. En segundo lugar, debemos aprender a buscar y depender de Dios. ¿Por qué? Porque decía al principio que hay una guerra entre la carne y el espíritu. San Pablo la describe muy, muy bien. Gálatas 5:17 dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. San Pablo sigue allí en Romanos, versículos más adelante, y en el 24 dice algo que es interesantísimo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, esto es tan importante, porque él no dice cómo me voy a librar de este cuerpo. Él no dice cómo me voy a librar. Pablo reconoce que él mismo no se podía librar de esa naturaleza pecaminosa que tenía. Entonces dice, ¿quién me librará? Por supuesto que está apuntando a nuestro Señor. ¿Quién me librará? El Señor me va a librar. Y por eso más adelante dice en Romanos 8, ya en el capítulo que sigue, versículo 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? Que el tema pasa por andar cada día conforme al Espíritu. Ese es el secreto, el gran secreto. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando el Señor gobierna nuestras vidas, hay una ley que es la ley de vida en Cristo Jesús que gobierna nuestras vidas. Y ya no tiene poder el diablo ni la tentación sobre cada una de nuestras vidas. Por eso es importante que nuestra mente esté llena de las cosas del Señor. No espere la tentación para prepararse, no va a ser a tiempo. Si el soldado va a buscar el arma cuando tiene el enemigo adelante, ya lo mató. No vamos a hacer eso nosotros debemos estar preparados. Ahora, algo hermoso es que si nosotros decidimos buscar al Señor, no estaremos solos. 1 Corintios 10:13 dice 3 cosas que son importantes. En primer lugar dice, no os ha sobrevenido
ninguna tentación, ahí vuelve a usar la palabra esa, peirasmos, ninguna tentación que no sea humana. En primer lugar, las tentaciones que podemos tener en nuestra vida no es tentaciones para súper espirituales. Las tentaciones que tenemos en nuestras vidas son las tentaciones que tiene cualquier persona. Por eso dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. A veces decimos, no sabés cómo estoy tentado. El problema pasa por uno, porque la tentación que tenés vos la tienen otros también. No somos únicos en el sentido de la tentación. Mucha gente pasa por la misma tentación. Por eso dice, la tentación no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En segundo lugar, sigue diciendo, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Y esa es una promesa hermosa. Cuando en algún momento se sientan aprietos y digan, Señor, ¿qué hago ahora? Vos me dijiste que vos sos fiel y que me vas a sacar en el peor momento cuando parezca que no voy a resistir. Allí estarás presente. ¿Ves lo grande? Dice, no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Y termina diciendo, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es nuestro Dios. Cuando viene la tentación, no es para que nos pongamos a llorar, es para decir, yo sé el camino que debo tomar, yo sé que debo estar firme en lo que Dios me dijo, yo sé que mi mente y mi vista deben estar puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, y sobre esa vereda me tengo que mover. Amén. Por eso dice, cuando somos tentados, Hebreos 4, 15 y 16, dice, tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, recién hablábamos de esa tentación, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos a Él confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora una mejor todavía. ¿Cuántos quieren una mejor? Una noticia mejor. De la tentación no vas a salir como entraste. De la tentación no vas a salir como entraste. Fíjate, cuando Caín no ofreció la mejor ofrenda a Dios. ¿Recuerdan que Abel había llevado ese cordero gordo, lo mejor del ganado? Y Caín había juntado un poco de grano. Ahí tenés, Señor, ¿te sirve esto? No, el Señor dice, no me agrada. No me agrada que lo hayas hecho así, no me agrada que vos te portes de esa manera. Y cuando el Señor le habla, en otras palabras, estoy parafraseando, dice que Caín se enojó y puso la cara larga. Fíjense, Génesis 4, 3 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín, Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó, se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante, puso la cara larga. Hizo trompita, diríamos hoy. Se enojó Caín, decayó su semblante. Entonces, fíjense lo que le dice Dios. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dos cosas que me parecieron importantísimas. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Qué le está diciendo? Si soportás la tentación, no vas a quedar como entraste, serás enaltecido. Dios te pondrá en un lugar de honra. Dios te tendrá más confianza y querrá para vos algo mejor en su reino y en todos lados. Entonces, por eso, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Caín sabía que si hacía las cosas bien, no te enojes con Dios. Decía Caín, no te enojes, cambia la cara, chinchudo. Es necesario que entendamos que si hacemos las cosas bien, Dios nos va a enaltecer. Pero a veces es más fácil aflojarle que resistir la tentación. Dios dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y la pregunta es, en realidad le está diciendo, si bien hicieres, serás enaltecido. Eso le está diciendo. Ahora, si hicieres mal, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero así todo, le da otra opción. Porque le dice, con todo esto, a ti será su deseo. El pecado
no va a entrar de prepo en tu vida. Si vos no lo dejas entrar, el pecado no entrará a tu vida. Mira, hermano, esto es profundo. Pues no, vos no sabés, no aguanté. Sí, podés aguantar. No, pero vos no sabés, sí. No conozco tu vida, conozco la palabra del Señor. Y conozco lo que dice la palabra del Señor. Y dice, si bien hicieres, serás enaltecido. Ahora, ¿no querés hacer bien? El pecado está a la puerta, listo para entrar. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Puede entrar? No puede entrar. Anda caminando, se va a cansar de caminar. No le abras la puerta. Si no le abrís la puerta, se va a cansar de caminar. No sé si me explico. Por eso dice, si bien hicieres, serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y te enseñorearás de él. El pecado no puede entrar a tu vida si vos no le das permiso. Eso le estaba diciendo. Ahora, hay algo que es llamativo también. Jesús entró a la tentación en Lucas 4:1, lleno del Espíritu Santo. Jesús sale de la tentación 4:14 en el poder del Espíritu Santo. ¿Ve la diferencia? Lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Jesús salió de la tentación listo para hacer milagro. Bueno, vamos, que hay mucho para hacer por delante. ¿Cómo entramos a la tentación? Y cómo salimos de la tentación. Y el último que quiero ver es Pedro. Cuando el Señor le habla en Lucas 22:31 a Pedro, le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Recuerda eso? Pedro le dice una frase, Lucas 22:33 y 34, dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Me llamó la atención que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 relatan las palabras de Pedro. ¿Hacía falta quemarlo así a Pedro? ¿Hacía falta ponerlo en los 4 evangelios? En los 4 evangelios están las palabras de Pedro. ¿Pedro quería negar al Señor? No. Él tenía la mejor buena voluntad. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Pedro, Señor, yo no te voy a fallar. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, jamás te voy a fallar? Y nos encontramos a los pocos días, otra vez metí la pata. Pero Pedro tenía la mejor intención, Señor, no te voy a fallar. Tranqui, Pedro, cuando vuelvas vas a restaurar a tus hermanos. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando Pedro pasa esto, Pedro con sus fuerzas no pudo, evidentemente no pudo, porque por eso vino las 3 veces que niega al Señor, pero en Lucas 22:62 cuenta que después que ocurrió esto, Pedro saliendo afuera lloró amargamente. A veces nosotros sabemos que hemos hecho mal. Lo importante es qué hacemos después. Pedro lloró amargamente, se dio cuenta lo que había hecho y dijo, Señor, yo no quería hacer esto. Lo hice, pero no quería hacerlo. Vos sabés que no quería. Y el Señor, después de esto, Pedro lloró, Pedro dijo, ya está, no va a pasar más nada. El Señor ya se le acabaron los planes conmigo, ya le fallé. Vamos a pescar, muchacho. Es lo que yo sé hacer. Vamos a pescar. Y el Señor se le aparece y le hace esa pregunta. ¿Cuántos la recuerdan? Pedro, ¿me amas? Quizá nos encontramos con que le hemos fallado al Señor. Hemos cedido a la tentación y hemos caído. Llegó el momento de llorar amargamente, pero pensamos, no, el Señor ya no quiere hacer nada conmigo. Como me decía una vez un compañero, no, si vos supieras las cosas que hice, Dios no puede contar conmigo. Y yo le decía, que él se reía, dice, porque yo le decía, si vos supieras que Dios vino a buscar lo que se había perdido. Él decía, yo soy un caso perdido. Quizás piensas o pensás que sos un caso perdido, quizás pensás que Dios ya te dejó a un lado. Pero lloraste amargamente, dijiste, Señor, pensé que iba a poder, pero no pude. Y hoy el Señor te vuelve a decir, ¿me amas? ¿Realmente hay algo todavía por mí? ¿Me amas? Bueno, si me amas, yo sigo teniendo planes con tu vida. Apacienta mis ovejas.
En este momento la reflexión es, hermanos, la tentación está. De la tentación podemos salir fortalecidos, podemos salir enaltecidos, podemos salir haciendo todo lo que el Señor, en poder haciendo lo que el Señor nos ha pedido, pero a veces hemos fallado. Y si hemos fallado, hoy no es momento de bajar los brazos, hoy no es momento de quedarnos afuera pescando. El momento es de decirle, Señor, hoy me quiero volver a ti. Hoy el Señor te vuelve a hacer la pregunta, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Sí, no, pero yo te fallé, ya sé que me fallaste. Sí, pero yo te negué, ya sé que me negaste. ¿Usted cree que el Señor no sabe algo de lo que pasó en nosotros? Algo. El Señor conoce lo más íntimo. Dice el salmista, no, todavía no salió la palabra de mi boca y vos ya sabés lo que voy a decir. El Señor conoce todos nuestros pensamientos. Conoce lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y lo que pensamos de Él. La pregunta es, ¿me amas? Si realmente hoy quieres confirmar tu amor al Señor, es necesario que sepas que el Señor sigue teniendo planes con tu vida. Más allá de lo que haya pasado en el momento de la tentación. El consejo es resiste la tentación. No sigas siempre, bueno, porque siempre tengo la misma tentación. No, ese es un problema que tenemos acá y hay que solucionar. Sacar cosas que están mal en la cabeza. Pero si has pecado y decís, Señor, yo te amo y quiero restaurar mi vida, la pregunta es, ¿me amas? Y si me amas, los planes siguen vigentes. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. La prueba y la tentación tienen como finalidad fortalecer nuestras vidas. La prueba y la tentación tienen como finalidad restaurarnos, fortalecernos en el Señor, aprender que tenemos debilidades, por supuesto, aprender que la palabra del Señor cada día nos promete volver a levantarnos y aprender a depender del Señor en cada instante. Porque creemos que con nuestras fuerzas vamos a poder hacer todo. Sin embargo, el apóstol dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, la promesa del Señor es, vamos que tengo algo para hacer con vos. Vamos, levántate en esta noche y no dejes pasar esta oportunidad porque el Señor tiene planes con tu vida. ¿Me amas? Sí, Señor. Bueno, entonces apacienta mis ovejas. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Esta bifurcación de la tentación o de la prueba nos tiene que llevar a crecer en el Señor. Nos tiene que enaltecer en la obra del Señor, nos tiene que hacer crecer, nos tiene que fortalecer, nos tiene que afirmar en el Dios que vive y reina. La tentación y la prueba no vinieron para hacerte caer, la tentación y la prueba vinieron para que te pongas fuerte. A veces decimos, me resfrié, pero con eso lograste tener más anticuerpos para ese virus. Bueno, perfecto, si es así, vamos adelante. La prueba no le gusta a nadie, la tentación no le gusta a nadie, pero el resultado, si nos ponemos firmes en el Señor, es todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. La pregunta, vuelve a insistir, ¿me amas? Y si me amas, aún hay planes con tu vida. Aún hay planes para que digas, Señor, yo a partir de ahora quiero algo distinto. Se acabó de ser flojito, flojita, se acabó de andar cayendo en esto o en lo otro. Es necesario que como pueblo de Dios digamos, el Señor es mi fortaleza, no voy a ceder nunca más. Señor, te damos gracias, muchísimas gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, Señor, porque tu amor sigue vigente en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias. Señor, guárdanos de la tentación, líbranos del mal, Señor. Ayúdanos a estar firmes en ti, a reconocer cada día nuestras debilidades, no para caernos en ellas, sino para fortalecernos en ti. Aún en nuestras debilidades, tú eres nuestra fuerza. Señor, que tu palabra sea nuestro sostén, que nuestra mente se llene cada día de tus promesas, cada día de tu presencia, cada día de pensamientos que vienen de tu presencia, Señor. Que cada día podamos fortalecernos creyéndote y dependiendo de ti en cada paso que demos. Líbranos, oh Dios, y ayúdanos para que cada día podamos estar pendientes de lo que tenés para hacer en cada una de nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos, te amamos, Señor. Gracias, gracias, gracias.